Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí una vez más. Hoy prepárense porque nos vamos a sumergir de lleno en el apasionante universo de las series turcas. Pero no vamos a explorar cualquier serie, no. Hoy vamos a desentrañar esas historias que nos roban el aliento, esos relatos donde la pasión florece con una fuerza imparable después de la tormenta, esos romances épicos que se levantan como el ave fénix de entre las cenizas de malentendidos, intrigas palaciegas y en ocasiones, hasta de tragedias que nos dejan el corazón en vilo. Y para que entiendan a la perfección de qué va toda esta locura, hemos seleccionado cuidadosamente algunas series donde la química entre los protagonistas es absolutamente explosiva. Y donde cada situación difícil, cada obstáculo aparentemente insuperable, solo sirve para avivar aún más la llama del amor, esa llama que nos hace creer que todo es posible. ¿Están listos para un viaje lleno de drama, romance, giros inesperados y, por supuesto, los paisajes más impresionantes de la majestuosa Estambul? Porque yo sí. Pero antes de que nos dejemos llevar por la magia de estas historias, quiero recordarles que si son tan fanáticos de las series turcas como yo, este es su canal. Así que por favor no olviden suscribirse y activar la campanita. De esta manera, serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que suba. Siempre estoy buscando nuevas series para analizar, diseccionar y recomendarles. Sus comentarios son mi brújula, me ayudan a saber qué es lo que más les gusta, qué personajes los enamoran y qué tramas los mantienen pegados a la pantalla. Así que sin más preámbulos, que empiece la función. La primera serie que quiero compartir con ustedes es obviamente una que seguramente ya conocen, pero que merece ser mencionada una y otra vez porque es un ejemplo perfecto de pasión tras la tormenta asteriscos en Calcap asterisco, o asterisco llamas a mi puerta asterisco como la conocemos en español. Hay asteriscos en Calcap asterisco. Esta es una comedia romántica que al principio se presenta como una típica historia de contrato falso, pero que poco a poco se transforma en algo mucho más profundo, significativo y conmovedor. El género, como ya les adelanté, es comedia romántica, pero con esos toques de drama que le dan un sabor especial, una complejidad que nos hace reflexionar sobre el amor, el destino y las segundas oportunidades. Los actores principales, como seguramente ya intuyeron por el título del vídeo, son los inigualables Kerem Bürsin y Hande Erçel. Madre mía, la química entre ellos es palpable, electrizante. Y no solo en la pantalla, ¿verdad? Bueno, dejando a un lado los rumores y centrándonos en la serie, la trama gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu libre y soñador, que anhela estudiar en el extranjero para cumplir sus aspiraciones profesionales. Sin embargo, su mundo se viene abajo cuando pierde su beca debido a las acciones de Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto con una reputación de ser implacable. El destino, caprichoso como siempre, decide cruzar sus caminos de una manera inesperada. Serkan le ofrece a Eda un trato que parece sacado de un cuento de hadas moderno: si se hace pasar por su prometida durante 2 meses, él le devolverá su preciada beca. Al principio, la relación entre ellos es tensa, llena de sarcasmo, pullas e indirectas. Pero como era de esperarse, a medida que se conocen mejor, empiezan a enamorarse perdidamente. Y aquí es donde entra en escena la temida tormenta. Malentendidos monumentales, secretos del pasado que resurgen para atormentarlos, exnovias celosas dispuestas a todo y la propia ambición desmedida de Serkan ponen a prueba su relación una y otra vez. Sin embargo, cada obstáculo que logran superar juntos solo fortalece su amor y los hace darse cuenta de lo mucho que significan el uno para el otro. Lo que hace que esta serie sea tan fascinante es que, aunque la premisa inicial pueda parecer un cliché, los personajes son increíblemente complejos y están muy bien desarrollados. Eda es una mujer fuerte, independiente y apasionada que no tiene miedo de decir lo que piensa, que lucha por sus sueños y que defiende sus ideales. Serkan, por su parte, es un hombre obsesionado con el trabajo, con una gran dificultad para expresar sus sentimientos y con un pasado que lo atormenta. El contraste entre ellos es lo que hace que su relación sea tan atractiva, magnética y que nos enganchemos tanto a su historia. Además, asteriscos en Calcap asterisco nos regala unos escenarios preciosos de Estambul, que se convierten en un personaje más de la serie, una banda sonora pegadiza que no podemos dejar de tararear y unos personajes secundarios que aportan mucho humor, calidez y alegría a la historia. Y por supuesto, la actuación de Kerem y Hande es impecable, magistral. Logran transmitir a la perfección la evolución de sus personajes, desde el odio inicial hasta el amor profundo y verdadero que los une.
Así que si aún no la han visto, se la recomiendo muchísimo. Es una serie que te hace reír a carcajadas, llorar a moco tendido y suspirar de amor como si no hubiera un mañana. Ahora pasemos a otra serie que también tiene su buena dosis de drama, intriga y pasión desenfrenada, *Asklaftan an lamaz o *Ayat, amor sin palabras *. Esta es otra comedia romántica, pero con un toque más ligero, divertido y desenfadado. Los protagonistas son la encantadora Hande Erçel y el carismático Burak Deniz. Una pareja explosiva. La serie nos cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven que vive en Estambul con sus amigas y que está desesperada por encontrar un trabajo para no tener que regresar a su pueblo natal y enfrentarse a las expectativas de su familia. Por una serie de malentendidos y enredos, Hayat es contratada en una importante empresa textil como asistente personal de Murat Sarjmaz, el hijo del dueño, un hombre guapo, inteligente y exitoso, pero también un tanto arrogante y distante. Murat es un hombre serio, responsable y bastante arrogante. Al principio no se lleva nada bien con Hayat, a quien considera torpe, poco profesional y demasiado impulsiva. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, empieza a sentirse atraído por su espontaneidad, su alegría, su buen corazón y su espíritu libre. Y por supuesto, Hayat también empieza a sentir algo por Murat, a pesar de su carácter difícil y de su fachada de hombre inalcanzable. La tormenta en esta serie viene en forma de secretos familiares que salen a la luz, rivalidades empresariales que amenazan con destruir todo lo que han construido y exnovias que no se dan por vencidas y que están dispuestas a todo para recuperar a Murat. Hayat y Murat tienen que superar muchos obstáculos para poder estar juntos, pero su amor es tan fuerte, puro y verdadero que siempre encuentran la manera de volver el uno al otro. *Asklaftan an lamaz* es una serie muy entretenida, con un ritmo rápido, un humor inteligente y situaciones hilarantes. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es innegable, y los personajes secundarios son muy carismáticos y entrañables. Además, la serie tiene una banda sonora muy bonita, romántica y pegadiza, y unos escenarios espectaculares de Estambul que nos enamoran. Es una opción perfecta si buscan una comedia romántica ligera, divertida y refrescante que les haga pasar un buen rato y olvidarse de los problemas. La tercera serie de la que quiero hablarles es un poco diferente a las anteriores, ya que tiene un tono más dramático, oscuro y melancólico, *Karasevda* o *Amor eterno*. Esta es una serie que te rompe el corazón en 1000 pedazos, pero que también te hace creer en el poder del amor verdadero, en la fuerza de la conexión y en la esperanza de un futuro mejor. Los actores principales son los talentosos Burak Özçivit y Neslihan Atagul. La serie cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven de clase trabajadora que estudia ingeniería y que se enamora perdidamente de Nihan Sezin, una chica rica y de clase alta. Su amor es puro, sincero y verdadero, pero está condenado desde el principio debido a las diferencias sociales y a las intrigas de los padres de Nihan, que quieren casarla con Emir Kozcuolu, un hombre poderoso, despiadado y obsesionado con Nihan. Para proteger a Kemal y evitar que su familia sufra las consecuencias de su amor, Nihan se ve obligada a casarse con Emir, rompiendo el corazón de Kemal y destruyendo sus sueños. Kemal se va de Estambul y trabaja en una mina durante años. Un accidente en la mina lo convierte en un héroe y le permite ascender socialmente y regresar a Estambul como un hombre rico, poderoso y vengativo, con el objetivo de vengarse de Emir y recuperar a Nihan. La tormenta en *Karasevda* es constante, implacable y desgarradora. La serie está llena de intrigas palaciegas, secretos ocultos, mentiras piadosas, traiciones imperdonables y, por supuesto, mucho dolor. Kemal y Nihan se aman profundamente, pero no pueden estar juntos debido a las circunstancias que los rodean y a las personas que quieren separarlos. Su amor es una lucha constante contra el destino y contra las personas que quieren destruirlos. *Karasevda* es una serie muy intensa, emocional y conmovedora. La actuación de Burak Özçivit y Neslihan Atagul es impresionante y magistral. Logran transmitir a la perfección el dolor, la desesperación y el amor incondicional de sus personajes. La serie tiene una banda sonora muy emotiva que te llega al alma y unos escenarios preciosos de Estambul que te enamoran. Es una opción perfecta si buscan una serie dramática y romántica que les haga reflexionar sobre el amor, el destino y la venganza. Es importante que tengan pañuelos a mano, los van a necesitar. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de una serie que combina romance, acción, intriga y drama, *Cesur Guzel* o *Valiente y hermosa*.
Los protagonistas son los talentosos Van Tatltu y Tuba Büyüküstün.